Bueno, esta noche vamos a tener un tema muy interesante, solo esperando que se conecten algunos miembros de esta página y de los grupos. Ya vemos que todo el sonido está bien. Vamos a estar pendientes a sus comentarios. Hoy es viernes 20 de mayo y queremos compartir con ustedes un tema de palpante actualidad, ¿no? Con tantas cosas que están pasando por ahí, con tantos problemas en la sociedad, con tanta mecanicidad que existe, realmente entrar nosotros en esta manera, digamos, filosófica, inspirada, a compartir temas con ustedes, es algo muy bello. Realmente no cambiaríamos por nada esta sensación, este momento especial, porque realmente, ¿no? En la vida hay que aprender a convivir. La gente a veces se aísla demasiado, se retira del ámbito social para recogerse en sí mismo, ¿no? Y de alguna forma está bien, podríamos decir, porque vivimos una vida con mucha distracción, hay que aprender a recogernos también en nosotros mismos, pero es importante mantenernos compartiendo, sobre todo los temas como este que hablan de algo extraño, de algo raro, de algo de lo que no se habla comúnmente. También hemos descubierto, ¿no?, que en la vida social, en la convivencia social, hay mucho miedo de hablar de los temas espirituales o esotéricos. Y pensamos que en pleno siglo XXI, ¿no?, con tanta tecnología y Wi-Fi y todo lo demás, no debería existir miedo, ¿no? El miedo realmente debemos aprender a hacerlo a un lado, porque el miedo no nos permite desarrollarnos ampliamente. Y como siempre lo he dicho en casi todas las conferencias, el ser humano está dotado, todos estamos dotados de posibilidades trascendentales, de cosas muy grandes. Dentro de nosotros, en estado latente, hay un cosmos, hay una galaxia, hay un sistema solar, hay una luna psicológica, hay poderes en estado latente, hay ángeles dentro de nosotros. Así que la parte espiritual de la persona es muy amplia en aptitudes, en conocimientos, en posibilidades, ¿no? Entonces es muy importante que aprendamos a desarrollarnos a ese nivel. Es muy importante que aprendamos a explorar estos temas que, aunque son diferentes, no dejan de ser muy útiles y necesarios para el desarrollo de la conciencia de la humanidad. Como ya sabemos, la humanidad, no importa a cuál país tú vayas, está en un estado muy difícil, muy triste, ¿no? El sufrimiento, la guerra, los desastres naturales, las catástrofes, la muerte prematura, niños naciendo enfermos y tantas cosas que realmente si nos metiéramos de lleno al aspecto de las noticias, caeríamos en depresión, créanme, porque este planeta está mal. Este planeta está prácticamente en involución, de acuerdo a la ley de la entropía. Está siendo igualado a lo que es la luna, que es la madre de la Tierra, y de eso vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar de la luna, de la historia lunar. La luna tuvo vida, de los primeros humanos que habitaron aquí la Tierra, este planeta maravilloso. Y también hablaremos, obviamente, y ese es el título de la presentación hoy, o del tema hoy, hablaremos de el órgano cundartiguador. Así que, ¿qué me pueden decir sobre el órgano cundartiguador? Saludos a todos, a Serna, Feber Pérez, Joana, Héctor y todos los que están conectados, que no han comentado, pues les agradecemos que nos comenten desde dónde nos ven. Y también si tienen preguntas, obviamente. Trataré de quedarme en el tema del órgano cundartiguador, pero obviamente si hay preguntas, con mucho gusto vamos a estarles contestando esas preguntas.
Nuestras noches aquí, nuestras tertulias filosóficas, digamos, nos ayudan a vibrar en esa nota superior. Porque esta es la otra opción, ¿no? Si no estamos, por ejemplo, escuchando estos temas, ¿qué vamos a estar haciendo? Viendo tal vez la película de moda, la novela, platicando de lo que nos pasó hoy en el día o cualquier cosa con el vecino, con la comadre, etcétera. Pero aquí estamos envolviéndonos en un tema maravilloso, ¿no? Es importante saber que el ser humano, como decía, también tiene una parte en sí mismo. Tenemos en nosotros mismos una parte cósmica. Nuestra esencia es cósmica. Lo profundo de nuestro ser, de lo que somos aquí y ahora, viene de la Vía Láctea. Ha sido depositado aquí en la Tierra para que se autorrealice, para que se autoconozca, para que se autoexplore, para que explote todas esas posibilidades y se convierta en un hombre real y hasta en un superhombre, como los que ha habido a lo largo de la historia, ¿no? Jesucristo, Mahoma, Fuji, Quetzalcóatl, Manco Cápac, etcétera, etcétera. Todos ellos son seres que han quedado en la historia de la humanidad porque lograron pasar el nivel del hombre y llegaron al nivel del superhombre. Y solo un superhombre tiene ese potencial, ¿sí?, de quedar como un dato histórico importante en la naturaleza, en la historia de un planeta, porque entregó un mensaje trascendental de revolución interior a sus hermanos, al hombre, a nosotros. Entonces aquí estamos para compartir temas que vienen precisamente de los maestros de la gran fraternidad blanca, de los maestros de la conciencia, podríamos decir, los instructores de la humanidad, que obviamente físicamente a lo mejor no están, pero en el mundo espiritual, en el mundo astral, son una gran realidad. Y todo lo que necesitamos es aprender nosotros a sintonizarnos con esa vibración de tipo superior. Y que podamos hablar con ellos, verlos, escucharlos, compartir con ellos tal vez al principio sean momentos muy fugaces, muy rápidos, esas experiencias con ellos. Pero a medida que vayamos trabajando sobre nosotros mismos, y es un trabajo muy especial, podremos irnos acercando cada vez más a esos dioses inefables, a esos grandes maestros de la Blanca Hermandad, de la Gran Logia Blanca. Y lo más importante, irnos acercando también a esas partes íntimas, a ese ser que llevamos dentro, a esa mónada divina. ¿Y por dónde podríamos empezar, no? Porque sabemos que en esta página pues hay muchas personas, muchos seguidores que a lo mejor simpatizan con estos conocimientos, pero no tienen en sí mucho tiempo para meterse a sus estudios, nunca han visitado un aula gnóstica y solamente ven videos o escuchan o leen lo que aquí publicamos, pero no saben mucho del tema. Ok, ¿cómo podemos empezar nosotros un cambio? Necesitamos cambiar, ¿sí? Obviamente, como decía, la humanidad como está aquí y ahora no es lo que debería ser. Necesitamos cambiar. Pero no un cambio como el de cierta artista, que no voy a decir el nombre, pero muy famosa y que ha hecho mucho dinero acá en Estados Unidos, que decía, sí, yo he cambiado. Cuando era niña y empecé a cantar era muy inocente, muy virgen, y ahora me he convertido en una esto y esto y esto, ¿no? Ella misma confesándolo. Entonces, como que sí se dio un cambio, pero aquí se trata de llevar un cambio de tipo superior. Hay dos tipos de cambios. El cambio hacia abajo, hacia lo inferior, hacia la degeneración, o el cambio hacia arriba, hacia la purificación, hacia la autorrealización. Hay dos tipos de alquimia también. La alquimia que convierte al hombre a través de la fornicación en una bestia, y la alquimia que convierte al hombre a través de la castidad en un superhombre, en un Dios inmortal. Ya casi que vemos ahí, ¿no?, los comentarios hirientes y denigrantes de muchos de los seguidores de esta página, que a lo mejor no son tan seguidores, que piensan que estamos locos, o que hablamos de
cosas absurdas o anticuadas, qué sé yo, pero en realidad el objetivo de todo lo que hacemos por estos medios es de informarles a ustedes que hay una posibilidad diferente, que no tienes que vivir martirizado, esclavizado a la situación, al sistema, a tus propios defectos, que hay una puerta de escape, que te puedes liberar del dolor y autorrealizarte y desarraigarlo completamente de lo profundo de tu alma, quedar sin dolor y pasar ante las circunstancias de la vida como si nada. Y no es que sea uno insensible, ¿no? Pero ya no sientes para lo inferior. Tú más bien te sintonizas con el sentimiento superior, con la emoción superior. Y a través de ese, digamos, enaltecimiento del pensamiento, tú puedes conectar con los seres superiores. Entonces, aquí hablamos de todo eso, de los seres superiores, de la divinidad, de los ángeles. Saludos de los Elohim. Saludos a todos. Mucho gusto tenerlos por aquí. Compartan, háganme un favor, compartan por ahí el enlace en sus grupos, en sus páginas, en Twitter también, en cualquier red social que ustedes participen, en TikTok, ¿no? Ahí pueden tal vez editar los videos, cortarlos y subirlos, excelente. Este material es libre y de todas maneras estamos haciendo hasta 2 o 3 cada semana, así que no hay problema. Y es una información gratis, entonces por favor compartan, porque le vamos a informar hoy a la humanidad, a los que no saben, de dónde está la raíz del dolor humano, de dónde está la raíz del error, desde dónde empezamos como humanidad a sufrir, a llorar, a trabajar para poder sobrevivir. ¿Desde dónde? La historia hasta dónde se remonta, ¿no? Para darnos datos precisos de por qué la humanidad está como está. ¿Okay? Entonces, muy importante, ojalá sigan compartiendo por ahí. El punto es este, ¿no? Ella estaba hoy mismo buscando en Google una información que había escuchado ya hace algunos años de que había o que hay gente que nace con cola en la actualidad. ¿Qué me pueden decir ustedes? Ustedes que me ven, ¿conocen algún caso? No tienen que dar nombres, obviamente, porque son cosas muy privadas, muy sensibles, pero ¿conocen algún caso de alguna persona que haya nacido con cola? Con una cola, tal vez no una cola tan larga como la de un simio, pero tal vez una cola como la de un cerdo, de ese tamaño, etcétera. ¿Ustedes conocen a alguien así? Les digo, estaba buscando en Google y me asombré, la verdad, porque según ellos, según los diversos lugares que obviamente recaban todos esos datos, obviamente es importante tener esos datos de esos casos y los suben a la red y suben fotos y todo. Y sí, hay muchísima gente que nace con cola en la actualidad, en este momento. Y los tienen en lugares especiales, en los hospitales. A veces les cortan esa cola, o en muchos de los casos los dejan que vivan así con eso, ¿no? Los aceptan en la sociedad, lo ocultan. Hubo un caso hace un par de docenas de años, me parece, me acuerdo, allá en India, donde nació, obviamente uno de esos casos, nacen muchos, pero uno de esos casos creían que era la encarnación de un dios hindú que tenía cola. Entonces decían, ok, y lo levantaban con los brazos a ese niño. Desde muy pequeño lo convirtieron en príncipe de la aldea y después en rey. Y así lo traían cantándole mantras y prendiéndole incienso y echándole hojas y esencias y todo eso, porque creían que era la encarnación de un dios. No me acuerdo cuál de ellos, uno que tiene cola, obviamente. Entonces, ¿hasta dónde puede llegar el fanatismo de una persona que no tiene una información correcta? O que no investiga, porque una cosa es creer y otra cosa muy diferente es investigar eso, ¿no? Aquí no proponemos el creer. Tal vez las creencias, los dogmas, nos trajeron
¿no? De un aspecto materialista a un aspecto religioso, espiritual de alguna manera, está bien. Pero eso no significa que nuestra conciencia haya despertado. El creer es una cosa, el despertar la conciencia en base a la experimentación es otra cosa muy diferente. Y ahí es donde cuesta, ¿no? Ahí es donde está el trabajito que hay que hacer, de convertir en todas esas creencias en algo real, comprobado por nosotros mismos. Sí, así que aquí no importa que fulanito de tal lo comprobó, con eso me basta, no. Tú también puedes comprobarlo. Por ejemplo, hablamos de que el órgano contartiguador, ¿no? Una cola que la humanidad tuvo en cierto tiempo. Por ahí un autor, Gabriel García Márquez, me parece, si alguno de ustedes sabe eso, o lo ha leído en uno de sus libros, creo que en el de 100 años de soledad o algo así, por ahí lo leí de pasadita. Ahí habla precisamente de que existieron los humanos con cola en un tiempo muy remoto. Realmente nadie tiene el dato exacto de cuándo eso sucedió. Se da una idea, ¿no? Como quiera que han pasado miles y miles de años de ese caso, pues ya la humanidad casi en forma general, porque ya dijimos, hay casos que sí nacen con cola, pero por lo general ya no existe esa cola en el ser humano. Pero en un tiempo existió. Y los seres humanos éramos gigantes, muy diferentes a lo que hoy vemos aquí. ¿Okay? Entonces, pero ¿cómo y por qué se le puso la cola a la humanidad? ¿O le salió nada más porque sí? ¿Cuál fue el motivo de todo eso? Ustedes que ya han leído un poco de esto, ¿qué me pueden comentar? ¿Cómo pueden participar ahí en el chat? También dándonos su punto de vista, ¿no? Recordemos que la Tierra, como todos los planetas del cosmos, por ley de organización, de organizar la creación, va a dar siete razas, 7 grandes razas. Podríamos decir que 7 periodos de la vida, de la manifestación, muy diferentes y muy definidos unos de los otros, que realmente sientan un escenario maravilloso para lo que es la historia de un mundo. Todos los mundos tienen su historia, todos los mundos tienen sus razas. El nuestro tiene también tuvo sus razas. Estamos en la 5ª raza y está por terminar. Es decir, que han pasado 5 periodos muy fuertes en la Tierra. Y lo que les vamos a narrar pasó en la 3ª raza, en la raza Lemur. ¿Okay? La raza Lemur fue una raza de hermafroditas. La podemos partir en 2 partes. La parte donde la humanidad era hermafrodita, seres divinos, podríamos decir, seres sin ego, y la otra parte donde ya la Lemuria fue habitada por gente no hermafroditas, sino ya sexos separados y ya con ego. ¿Okay? Tenemos que saber diferenciar entre un ser andrógino, un hermafrodita y una persona como nosotros. En la época en que estamos, todos obviamente los niños se canalizan por un sexo o el otro, ¿no? O nace hombre o nace mujer, a despecho de lo que digan ahí otro tipo como las comunidades LGBT y tanta redefinición que hay. Pero realmente cuando nace una criatura, nace hombre o nace mujer, ¿sí? ¿Sí o no? Entonces, esto nos habla de que hay esas 2 polaridades en la sociedad. Pero antes no era así. En los tiempos de la Lemuria, en la primera parte de la Lemuria, las criaturas nacían con los 2 sexos. Eran hermafroditas. Y con capacidad de crear. Nos dice el gran maestro Samael Aun Weor que cuando era tiempo de atraer al mundo a una nueva criatura, a un nuevo ser andrógino también, hermafrodita, entonces el padre-madre, como una especie de Elohim maravilloso, unía su óvulo con su esperma o su zoospermo en su propio interior
con canales que tenía especiales. Y luego de esa unión nacía una creación, una nueva criatura, que así como hoy se desarrollan las trompas de falopio en la mujer, en ese tiempo caía y se desarrollaba en el vientre, que en ese tiempo estaba, según dice el maestro Samael, en las pantorrillas, y se alternaban una pantorrilla y otra dependiendo del tiempo en que se daba ese embarazo. Y después nacía la criatura, se desprendía prácticamente de ahí. Se desprendía caminando, consciente, porque era una nueva cristalización de un nuevo ser hermafrodita. O sea, eran tiempos maravillosos. La Biblia, por ejemplo, si ustedes la han leído, nos habla de Caín y Abel, ¿verdad? Y anteriormente a eso, Caín y Abel como hijos de Adán y Eva. Y nos dice que Adán estaba solo y caminaba por el Edén, etcétera. Y un día Dios ya dijo, bueno, ya no vas a estar más solo, te voy a hacer una compañera. ¿Y qué pasó? Lo puso a dormir, según dice la Biblia, y extrajo de él una costilla, la moldeó, la modificó, la arregló, qué sé yo, y luego ahí está. Nació una criatura maravillosa como es la mujer. No es que realmente haya pasado así, es un simbolismo, ¿no? Lo que pasa es que en esa época los seres eran hermafroditas, estaban unidos los dos sexos. Se dice que la divinidad durmió a Adán, quiere decir que esa raza se durmió y como resultado de ese sueño se desprendió su alma gemela, ese es el alma gemela, se desprendió de él o de ella en ese caso y empezaron a nacer ya en sexos separados. ¿Ok? Eso complicó la situación porque si antes no era necesaria la cooperación sexual entre seres hermafroditas para procrear, ahora sí, porque ahora ya están los sexos separados. Entonces nadie, ni un hombre ni una mujer en la actualidad podría crear una criatura por sí solo o por sí sola, ¿verdad? Necesita la cooperación del otro sexo. Pero en aquellos tiempos no era así. El padre madre solo, siguiendo los mandatos divinos, en su momento reproducía de sí mismo una réplica a imagen y semejanza de él mismo, un nuevo ser. Por eso se dice que en la Biblia que Dios o Elohim los creó. No dice Dios, dice Elohim los creó a imagen y semejanza. Entonces, todo eso no nos invita a pensar, tal vez hemos sido víctimas de un engaño, tal vez hemos estado creyendo historias o cosas que en el fondo sentimos que no tenían ni pies ni cabeza, pero las seguimos manteniendo ahí como creencias porque tal vez tenemos temor a deshacernos de ellas. Nos enseñaron tanto a querer eso, a depender de esa creencia que ahora nos cuesta deshacernos de ella o reemplazarla por una diferente. Por eso les decimos y reiteramos que lo que más bien se necesita hacer es practicar. Practicar que en este caso, por ejemplo, practicar entrar a los registros akáshicos de la naturaleza, porque la naturaleza tiene memoria también, son los registros akáshicos. Si nosotros aprendiéramos a entrar a esos registros akáshicos, a esa memoria universal, podríamos ver que sí, es cierto, los seres humanos teníamos cola y los seres humanos eran andróginos y hermafroditas en un remotísimo pasado. Pero como no tenemos esa capacidad para entrar en ese espacio diferente, en esa memoria de la naturaleza, entonces tenemos que contentarnos con lo que dicen los maestros, ¿no? Pero eso no quiere decir que en un momento no lo vayamos a comprobar, lo vamos a comprobar. Otra de las formas también que podemos desarrollar o herramienta para investigar estas cosas es creándonos un cuerpo astral. Y una vez creado ese cuerpo astral, podemos entrar a la cuarta dimensión, a la quinta dimensión e investigar estos temas en ese nivel tan profundo. Se necesita algo muy especial también, no crean que es tan fácil, ¿no? Con crear un cuerpo astral nada más no es suficiente, necesitas tener el bodhicitta.
Bodhicitta es un término gnóstico que significa la conciencia dinamizada y despierta dentro de uno mismo para poder tener acceso a esa información. De lo contrario, no la soportas. Un cerebro de un fornicario no soporta tanta información. Apenas sí resiste el embestimiento diario de impresiones, de intercambio de energías, pero no resistiría toda la información de la raza y de las razas que han habitado este planeta. Nuevamente hay que ser realistas, ¿no? En esta página y en la enseñanza gnóstica develada por el venerable maestro Samael Aun Weor, no creemos más dependencias psicológicas en las creencias. No queremos más gente que crea o que no crea en nosotros, o que le encante entrar en conflicto por un término, por una palabra. No, lo que le interesa en estos tiempos es que busquemos la experimentación, ¿okay? Que busquemos saborear directamente eso que estamos hablando. ¿Qué tal que mi persona, ¿no?, haya estado también en esos tiempos viviendo? Porque vivimos más de una vez, ¿okay? Ahí los que ya saben cuántas veces vivimos, cuántas veces vive una persona, ¿quién me puede comentar? Entonces, podríamos haber estado en un remotísimo pasado habitando allá en la Lemuria, ¿okay? Hay una gran posibilidad para eso. Y obviamente hay un tema aquí en la gnosis que se llama evolución, involución y revolución de la conciencia, donde hablamos de todo eso de la evolución y de la involución. Cómo la esencia humana sigue viajando de reino en reino. Cuando vivimos aquí se nos acaban ese número maravilloso que ustedes ahí, gracias, que sí se lo saben, cuando se nos acaban esas 108 oportunidades, lo que somos internamente, psicológicamente, sigue viviendo, ya no en un mundo físico o humano, sino que pasa al reino animal. Y luego, posteriormente, pasará al reino vegetal, va en descenso, y luego, posteriormente, al reino mineral, la roca, etc. Y eso se da en las infradimensiones de la naturaleza, porque la tierra es hueca, ¿okay? Tiene muchos departamentos internos y además 9 círculos dantescos, ¿no?, que el famoso Dante hizo famosos. Entonces, en todas esas dimensiones y círculos se desarrolla un tipo de vida que no captamos, ¿sí?, porque nuestros sentidos no están entrenados para eso. Pero si los entrenamos, sí podemos captarlos. Ahora hay que tener mucha, digamos, templanza para no llorar de dolor cuando tú descubras esos círculos dantescos, porque además viven dentro de nosotros. Dentro de nosotros tenemos una parte dantesca, diabólica, demoníaca, podríamos decir, que hay que cambiar. Bueno, entonces, imaginemos eso. Tercera raza, raza Lemur. Primera parte de esa raza, maravilloso, el Edén perdido, ¿no? El paraíso terrenal. Adán y Eva vivían felices, comiendo del fruto que querían. No existía la muerte, no existía el dolor, no existía la enfermedad. Luego vino la serpiente, tentó a Eva, Eva a la vez tentó a Adán, se unieron, luego vinieron los hijos. Y curiosamente, de Caín y Abel, ambos varones, resultó todas las razas. ¿Cómo sería eso, no? Es que realmente quiere decir otra cosa. Porque suponiendo que Eva haya tenido hijas y que no hayan quedado registradas, o sea, si tomáramos eso en forma literal, ¿sí?, y que no hubiera quedado eso registrado en la historia, ¿cómo podríamos entender que Caín y Abel se hubieran unido a sus hermanas? Por ahí alguien soltó una teoría un poco fantástica y loca a la vez que decía, es que Caín y Abel tuvieron relaciones con su madre también, y así vino la raza. No, es que Adán y Eva eran la raza hermafrodita, estaban unidos en sus dos sexos, por eso nuevamente sacaron a Eva de la costilla de Adán, es decir, los partieron en dos. Pusieron al hombre en un lado y a la mujer en otro lado, cuando antes estaban unidos, ¿sí? Pero no es que era un hombre y una mujer nada más.
todo es simbólico. En la Biblia y en todos los libros antiguos hay mucho simbolismo, mucha parábola. No todo es literario. Bueno, en aquellos años ni siquiera se hablaba de literalismo, no existía. Porque el literalismo es cuestión del intelecto. En esos tiempos no existía el intelecto. Era más bien la intuición o la intelección. Entonces no podríamos pensar que ellos realmente querían decir lo que escribieron. Usaban un lenguaje más elevado, más avanzado, para seres más elevados, más avanzados. La realidad es que, aunque nos creamos muy civilizados, los antepasados lemures y aún los atlantes eran más civilizados que nosotros. Los aztecas también. También los hindúes de la antigüedad también eran más avanzados que nosotros. Pero ahora nos creemos muy avanzados porque tenemos unos cuantos aparatos aquí que hacen cosas raras. Pero en realidad no es así. Psicológicamente no estamos avanzados, no estamos jamás al nivel de los atlantes o de los lemures. Bueno, entonces, en la segunda parte de la Lemuria, estoy básicamente narrando esto así rápido, si hay preguntas con mucho gusto las contestamos. Se parte la Lemuria, entonces ya no nacen seres hermafroditas y empiezan a nacer criaturas con un solo sexo. Y a través de miles de años, no fue algo que de un día para otro se cambió. Dice aquí, vean esto, dice este escrito muy interesante. La humanidad primigenia paradisiaca estuvo despierta. Desafortunadamente, debido a una equivocación de ciertos individuos, vino un cometa a la Tierra y chocó contra la Tierra, el famoso cometa Condor. Y como secuencia de esto, las capas geológicas de la Tierra empezaron a desestabilizarse. Terremotos, maremotos, temblores, desplazamiento de los polos y de las montañas y todo eso empezó a darse debido a ese cometa que chocó con la Tierra. Que dicho sea de paso, los científicos de la actualidad piensan que en cualquier momento la Tierra podría ser impactada no contra un cometa, sino contra un asteroide. Y tienen uno ya bajo observación, que mide como 200 kilómetros de amplitud. Muy grande, capaz de exterminar completamente a la humanidad, ¿sí? Y eso siempre ha existido en la Tierra. La Tierra ha pasado por diferentes periodos de transformación debido a esos cinturones de asteroides que están en el sistema solar y que en ciertas épocas, como es lógico, la Tierra entra ahí. Y no solamente la Tierra, otros planetas también. Entonces, para que vivamos alertas y vigilantes, vivan el día como si fuera el último, sinceramente, porque podría ser, ¿no? Pero en la segunda parte de la Lemuria, empiezan a nacer ya seres con un solo sexo, hombre y mujer, y tienen que obviamente cooperar uno con el otro para poder procrear. Entonces fue cuando vino, porque la Tierra estaba colapsando, vino una comitiva de ángeles de la galaxia que eran comandados por un ángel llamado el ángel o arcángel Sakaki. A ver si se lo graban por ahí o lo escriben. Y estudiaron el problema de la Tierra y vieron que si no hacían algo, la Tierra podría terminar convertida también en un cometa o en una cola de asteroides. Podría haber explotado por tanta conflicto, tanta lava saliendo del centro de la Tierra y terremotos, vapores y todo, ¿no? Entonces tenían que hacer algo. ¿Y qué hicieron? Decidieron ponerle al ser humano, a los seres humanos de esa época, un órgano extra que ayudara a ese órgano a canalizar las fuerzas del tipo superior que los seres humanos recibimos y retransmitirlas a la Tierra. Obviamente transformadas de acuerdo a las necesidades de la Tierra. Dicho órgano, ese apéndice de la espina dorsal, proyectado hacia abajo, tal como lo vemos en los simios, en los changos, en los monos, orangutanes, etc. La cola que se proyecta hacia abajo. Indubitablemente,
como quiera que el organismo humano es una máquina, recoge energías del megalocosmos. El megalocosmos es la galaxia, las galaxias, el infinito en sí, ¿no? Todo eso, el megalocosmos. Nosotros recibimos energía de allá. Y así los seres humanos de esa época la retransmitían a la Tierra. Nosotros ya no tenemos el órgano cundartiguador, pero psicológicamente sí. Y psicológicamente seguimos recibiendo la energía, no la aprovechamos, no la sabemos usar, sino que la retransmitimos a la Tierra. ¿Cómo? Dándole libertad a nuestras pasiones, dándole la puerta abierta a nuestros deseos. Eso extraen la energía del cuerpo y la proyectan hacia abajo, por ley de gravedad, ¿sí? La misma ley de gravedad jala esas fuerzas, esas energías. Las transforma y las retransmite a la Tierra. Prácticamente lo que queremos decir es que somos como un órgano más, maquinitas al servicio de una gran maquinaria que es la naturaleza. No good, no es algo muy bueno, ¿verdad? Pero es la realidad. Porque si nosotros pensamos un poco, ¿no? Y siendo realistas, ¿verdad? El cuerpo humano recibe muchísimos elementos, alimentos, aire, agua, todo eso, que luego más o menos procesa y luego lo retransmite a la Tierra, ¿sí o no? A través de las secreciones sexuales, a través del sudor, a través del despellejamiento de la piel, a través de las defecaciones, la orina, todo eso es una energía ya transformada que se da a la Tierra. ¿Podríamos acaso dejar de hacer eso? No, ¿verdad? Tenemos que hacerlo porque somos un órgano de la Tierra. Estamos esclavizados a eso. ¿Sí? Estamos esclavizados a eso. No somos libres de decir, ya no te voy a dar nada, Tierra. No podemos. Nuestro mismo organismo, como está hecho de elementos de la Tierra, pide es continuar esos vicios, ese tipo de vida, ¿no? Entonces, realmente, aunque ya no tenemos la cola colgando de nuestro cuerpo, psicológicamente sí andamos cargando esa cola a donde quiera que vamos, esa cola de pensamientos, esa cola de emociones, esa cola del odio, de la envidia, de las preocupaciones. ¿Cómo es que vamos acá conduciendo el auto o caminando y traemos arrastrando todos los recuerdos de lo que nos pasó el día, ¿no? De los problemas que hemos tenido? En alguna forma ahí tenemos esa cola arrastrando, ahí la traemos. Ese órgano cundartiguador ayudó entonces a estabilizar la corteza terrestre, ¿ok? Pero llegó un momento en que ya no era necesario, se le eliminó a la humanidad de aquella época ese órgano, pero quedaron las consecuencias. Miren esto. Desgraciadamente, nos dice el maestro Samael Aun Weor, nunca faltan equivocaciones. Y si la colisión de mundos se debió a la equivocación de ciertos individuos sagrados, no es menos cierto también que el arcángel Sakaki y su altísima comitiva se equivocaron con sus matemáticas transfinitas en relación con ese órgano que estamos hoy estudiando o compartiendo con ustedes. Y vino otro hierofante, un gran archiserafín, nos dice aquí, más elevado que un ángel o que un arcángel, de nombre Loisos. Se dio cuenta del problema, de la cuestión, e intervino para ayudar a la humanidad, para cortarle ya ese nefasto órgano, lo cual también se dio a través de miles de años. No es que dijo, ok, ahora fórmense todos aquí y les vamos a hacer una operación, les vamos a cortar el órgano cundartiguador y ya estuvo. No. Realmente en la genética tuvieron que trabajar. Realmente los seres humanos somos seres modificados, no somos originales. No tenemos verdadera libertad, verdadera independencia. Tenemos que vivir esclavizados a nuestro ADN, a nuestras hambres, a nuestra sed, a las enfermedades, lamentablemente, ¿sí? Y todo eso tiene sus raíces allá. Entonces, aunque el órgano cundartiguador fue removido del cuerpo humano, las consecuencias se quedaron, porque este
esta operación se hizo muy tarde. Hubo una equivocación del arcángel Sakaki. ¿Okay? Esa nueva equivocación fue, y hubo esta otra que fue que se tardaron más de lo necesario en cortar la cola. Fue nefasta esa equivocación para toda la humanidad doliente. Cuando ese órgano desapareció, en la anatomía humana quedaron las consecuencias del mismo. ¿Dónde están? En los 5 cilindros de la máquina orgánica: el intelectual, el emocional, el motor, instintivo y sexual. Es decir, lo cargamos dentro. No en una forma visible, sino en una forma invisible, psicológica. Entonces, ahí está el problema, ¿no? Que realmente la naturaleza nuestra, de la esencia nuestra, es divina. Pero a raíz de esa equivocación de esos seres sagrados, obviamente que lo hicieron con un propósito sano, necesario, era muy necesario de hecho conservar la tierra, ¿sí? Pero se equivocaron, y aunque fue una equivocación mínima, tuvo grandes repercusiones en la raza y en las razas que sucedieron a esa, y nosotros estamos todavía sufriendo esas consecuencias, porque es tan terrible, ¿no? Le es a uno más fácil deshacerse de $1 millón, aunque ya lo tengas, que deshacerte de la lujuria, que deshacerte del deseo, del odio, de la fornicación, de la depresión. Es más difícil quitarse eso uno de encima. Pero hay que hacerlo, porque esa es la única manera realmente de despertar, de liberarnos de ese órgano condartiguador que nos esclaviza en verdad. En verdad, hoy en día nos encontramos sometidos a la hipnosis colectiva. La fuerza hipnótica de la naturaleza influye en todos nosotros, en forma masiva. Desdichadamente nos damos cuenta del hipnotismo cuando la fuerza hipnótica del mismo fluye precipitadamente, como en el caso de una sesión de hipnología. Es decir, no estamos conscientes de esta hipnosis colectiva, sino cuando esta energía se concentra en un punto y vemos cómo la gente es dominada, hipnotizada, entonces decimos, sí, existe. Existe la hipnosis, claro que existe, pero ya la tenemos dentro, estamos hipnotizados, narcotizados de alguna manera. Y por si fuera poco eso, la gente aún no consume drogas, alcohol, para narcotizarse más. Es muy lamentable, ¿no? Lo que deberíamos buscar es liberar la conciencia, despertar la esencia, eliminar todos esos residuos de ese órgano condartiguador, despertar la parte opuesta, porque si bien es cierto que existe el órgano condartiguador, también por oposición, como ley natural, existe el órgano kundalini. Pero como este no es el tema de hoy, no vamos a decir más. Pero existe el hipnotismo. Eliphas Levi nos habla de que hay 2 serpientes, ¿sí? La que sube y la que baja. Aquí estamos envueltos en el tema de esa que baja, del órgano condartiguador. La serpiente tentadora del Edén, esa es, la que tentó a Eva. Y a la vez Eva tentó a Adán. Es el órgano condartiguador, es decir, las pasiones que ya estaban en ese desdoblamiento de ese andrógino o hermafrodita. Ya como quiera que los sexos estaban separados, ya la raza, la humanidad que empezó a nacer, que venía de otras épocas muy remotas, ya venía con residuos del yo, con deseos. Ya traía las raíces, las semillas del yo ahí, del pecado ahí. Entonces, obviamente, una psicología así teñida por el dolor o por el error, entonces era más fácil de ser engañada, de ser tentada, como lo hizo entonces esa serpiente tentadora del Edén. Es el órgano condartiguador. ¿Okay? Pero nuestro objetivo es entonces aprender la ciencia que nos ayude a deshacernos de ese órgano condartiguador, a ya no tenerlo íntimamente. ¿Okay? En los antiguos tiempos
de la Lemuria, en aquellos tiempos en que los ríos de agua viva manaban leche y miel, la serpiente sagrada ascendía victoriosa por el árbol de la vida. Este se encuentra representado en nuestro organismo por la espina dorsal del asceta gnóstico. Y tal vez en otra ocasión hablaremos y explicaremos lo que es el árbol de la vida. Cómo existía en aquellos tiempos en que la humanidad no estaba caída. Eran pues prácticamente árboles vivientes, árboles de la vida, con todos sus sefirotes desarrollados, escalonadamente de abajo hacia arriba. Hoy en día tenemos todo lo opuesto, ¿sí? Hoy en día, lamentablemente, vibramos muy bajo, y eso pues por el mismo órgano condartiguador. ¿Ok? Bien, hay demasiada información aquí que podríamos nosotros compartir en cuanto a esto, pero más bien nos interesa también hablarles o responder sus preguntas. Bien, a ver. Esta pobre humanidad ha sido víctima de la equivocación de algunos individuos sagrados. Y resulta esto lamentable. Claro está que aquellos tendrán que sufrir las consecuencias de sus errores en un futuro Mahamvantara. Tendrán que cancelar esas deudas cósmicas. Ellos tienen karma, esos dioses que ya mencionamos, y porque también el karma existe también a ese nivel. Y lo pagarán. Pero aquí nos interesa nuestro karma, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer para pagar nuestro karma? Para deshacernos del karma que traemos encima. Nos dice aquí el maestro y nos aclara, no son perversos ellos. Ténganse en cuenta que el muy respetable y muy venerable arcángel Sakaki es uno de los 4 tetras sustentadores del universo. Se lamenta pues que haya venido tarde, pero obviamente su experimento fue maravilloso porque salvó un planeta, ¿sí? Y gracias a eso estamos aquí y gracias a eso vendrán 2 razas más en el futuro a poblar la Tierra. De no haber sido por la actitud, la acción de este gran ser, no hubiéramos estado aquí. Que una pequeña equivocación, sí, ¿verdad? Pero nosotros tenemos muchísimas equivocaciones también. Se multiplican por miles. Entonces, no somos nada para juzgar a nadie. Y además, ¿no? Después de eso, la divinidad nos ha enviado muchos seres iluminados, muchos maestros, a instruirnos, a enseñarnos el camino para dejar de depender del órgano condartiguador. Pero nosotros, los humanos o humanoides en realidad, estamos un poco, digamos, reacios a cooperar con la divinidad. No queremos pues despertar. ¿Okay? Los habitantes de la Tierra, es decir, nosotros somos prácticamente anormales, ¿no? Vivimos en un estado anormal. No es normal la guerra, no es normal la pandemia, el encierro, las enfermedades, la crisis económica, la gasolina, por ejemplo, acá vale $5 un galón de gasolina, es demasiado dinero, ¿no? Todo eso esclaviza a los seres humanos, todo el mundo se queja de eso, ¿no? Obviamente, porque no es fácil, pero la raíz de todo eso está en el dolor, en nosotros mismos. Bien, voy a pasar a ver sus preguntas. Bien, excelente. Gracias a todos por compartir sus palabras, por conectarse. Me da mucho gusto. A ver, dice aquí Fito Mora. En la Lemuria necesitamos mayor contacto con la Tierra. Pues la Lemuria estaba en la Tierra, y bueno, y está en la Tierra. Está hundida en el Océano Pacífico. Se hundió después de muchos terremotos y maremotos, como también le pasó lo mismo a la Atlántida y también le pasará a la raza actual. En algún momento se hundirán los continentes, surgirán nuevos, se deshielarán los polos, surgirán nuevos mares, surgirán nuevas montañas y todo. Son procesos cíclicos, ya han pasado antes y seguirán pasando, todo se repite en la naturaleza. Pero sí, la Lemuria está en la Tierra, la raza lemur estuvo en la Tierra.
Y sí, pero sí tiene razón, necesitamos aprender a relacionarnos mejor con la tierra, eso sí, 100%. ¿Qué dice Francisco Moreno? Dice, me parece que es un tema difícil de comprobar por nosotros mismos. Bueno, parecería, pero en realidad no. Por lo que ya dijimos, porque realmente nosotros ya no tenemos la cola, pero tenemos las consecuencias, los residuos de la cola en el nivel psicológico. Cuando tú estás pensando y pensando en algo que ya pasó, acordándote de una relación que tuviste, qué bien fue y todo, ¿no? O de un problema que tuviste y yendo al otro lado opuesto, estás prácticamente proyectando esos residuos psicológicos, esa cola psicológica energética hacia el pasado, hacia atrás. O sea, psicológicamente tenemos eso. No es normal, digamos, que uno esté proyectando y repasando cosas, mecánicamente cosas que ya le pasaron. Digamos, no te da eso verdadera cordura en la vida. ¿Por qué? Porque eso te lleva a los accidentes, a la distracción, a cometer más errores, ¿no? Porque estás dormido. Hay que hacer lo contrario, hay que despertar, hay que vivir el aquí y el ahora. Here and now. Desafanarnos del pasado y de las proyecciones del futuro y vivir aquí y ahora. Tal como somos. Aprender a aceptar nuestros errores, nuestro estado actual y tomar responsabilidad de todo eso. Saber que cada aspecto de nuestra vida, bueno o malo, todo tiene las raíces en una acción nuestra. Nosotros mismos lo ocasionamos. Entonces, pero hay que buscar meternos en nosotros mismos, dejar de proyectar o de recordar. A ver, dices Julia Cárdenas, que en Ecuador se encontraron huesos de gigantes de 7 metros. Imagina lo que es eso, ¿no? 7 metros. Sí, había gigantes así. Dices Tony Castillo, hola, con gusto en saludarle y poder escucharle. Bueno, gracias. Sí, que ahí compartan, por favor. ¿Qué dices tú, Héctor Hernández, que quiere zamparles Viagra? ¿De qué hablas? Bueno, vamos a pasar ese comentario, parece que no es apropiado para este canal. Ok, el astral, hablemos muchos con cola. Exactamente, exacto, ¿no? Salir en astral y que tengas la lucidez y te acuerdes de ver hacia atrás, verte a ti mismo, se ve esa cola, porque la tenemos todos. Aquí no estamos para decir, oh, yo soy un gran iluminado, ustedes tienen la cola, no, realmente todos estamos cortados con la misma tijera. Por eso estamos en el mismo planeta, ¿sí? Porque de alguna manera tenemos un mismo nivel. Eso está en todos nosotros. Ok, gracias, sí, a todos los que participaron dándonos el número de existencias que tenemos, 108, es correcto. Se nos asignan 108 existencias. Bien, dices Julio Hernán García, ¿cómo salgo de la cueva? Tengo mucha curiosidad, pero no quiero que esto me aleje de Dios, ayuda. Es que todo esto que aquí compartimos no te aleja de Dios, porque en realidad, ¿qué es Dios, no? Si tenemos por Dios esa imagen que desde niños nos han introducido en la mente, casi obligatoriamente, en una forma dogmática, que es pintamos en la imaginación una persona de barba larga allá arriba tirando rayos y centellas a la humanidad, castigando a todo el mundo. Eso en realidad es incorrecto. Dios, Teo, Deus, a Elohim, es una energía, una vibración, una fuerza cósmica. No lo puedes antropomorfizar, no lo puedes humanizar. Dios es Dios, ¿sí? O sea, aunque tú te alinees con una filosofía u otra, no lo vas a desagradar. Porque todo en la creación, me refiero a canales de filosofía y espiritualidad y todo, de alguna manera sirven al ser humano para acercarse a la divinidad, para acercarse a Dios, podríamos decir. Y realmente nosotros en este canal compartimos las claves
para tú avanzar en la escala de Jacob, como lo menciona la Biblia, para llegar a tu Dios interior, a tu divinidad interior. Todo aquí es práctico, ¿no? Y no tener miedo, obviamente. Lo que importa es ser uno decidido a hacer las cosas, querer experimentar, ¿no? Ok. Dices que encontraron un acueducto también muy grande que se encargaba de distribuir agua en la Atlántida. Interesante esos datos, Julia. Si puedes, sube imágenes, mándanos imágenes en el chat o aquí mismo como comentario para ver eso. Realmente son datos que yo no conocía, me parecen muy, muy interesantes porque son pruebas de lo que nosotros estamos aquí compartiendo, ¿sí? Ahí a lo mejor con eso los que dudan aquí un poco pueden comprobar que realmente existieron seres gigantescos, 7 metros o más, en una época remota. Orlando Ram preguntas, ¿quién le contó todo eso? Bueno, ahí en nuestra página de la nueva era de acuario.org hay información sobre esto. Ok. Olga Rodríguez preguntas que en qué libro se tiene esa documentación. Bueno, son conferencias que el maestro Samael Aun Weor dictó, que quedaron grabadas en audio, en cassettes y ahora han sido transcritas a PDF y las puedes encargar o descargar en nuestra página la nueva era de acuario.org. Simplemente en el buscador pones el órgano Kunda Artiguador y ahí te sale la información. La nueva era de acuario.org. Esa es la referencia que damos siempre. Gracias, Leonardo. Sí, muy buen tema, sí. La idea es motivarnos todos, ¿no? Seguir adelante. Ok, y Damaris dice, sí, claro que teníamos cola, prueba de eso es el coxis. Sí, hay, de hecho del coxis todavía parte una pequeña colita todavía hacia abajo, muy minúscula obviamente, pero está ahí. Es un residuo óseo. El sistema es el que nos tiene atrapados, dice Francisco, eso es correcto. Pero el sistema, ¿quién lo ha hecho, no? Nosotros mismos, somos parte del sistema. Con nuestro trabajo, con la educación, con ir a comprar a una tienda, ir a comer a un restaurante en cadena, todo eso está siendo parte del sistema. Con usar el dinero somos parte del sistema, o sea que el sistema es simplemente la proyección del individuo. Si queremos que el sistema cambie porque no nos gusta, el individuo debe cambiar. Y entonces todo cambiará. Pero mientras el individuo no cambie, la sociedad, el sistema no va a cambiar tampoco. Porque no hay quien cambie, no hay un elemento responsable en ningún ámbito de la sociedad. Ok. ¿Qué más comentan? Bueno, hay unos comentarios que la verdad no están apropiados para este momento, pero gracias de todas maneras por participar. Pregunta Tony Castillo, ¿este arcángel Sakaki y su comitiva adquirieron karma por esta falta? Sí, ya leímos, nos dice el maestro Samael que sí. Adquirieron un karma que lo pagarán en un futuro Mahamvantara. Pero un karma no como el nuestro, un karma a otro nivel, ¿verdad? Porque existen varios niveles de karma. Aquí en nuestra página hicimos un programa sobre eso donde explicamos los diversos tipos de karma y cómo podemos deshacernos del karma también. Ok. Buenas noches, Araceli Briceño, hasta Chile. Preguntas muy interesantemente aquí, Fito Mora, dices, ¿tendrán karma hasta que el último de los seres humanos se autorrealice? Puede ser, sí. Todos estamos aquí por su error. Muy bien, gracias por ese concepto maravilloso. Dices, quiero preguntar, ¿por qué tenemos que pagar nosotros los errores de los dioses? Pues nosotros participamos de eso, ¿no? Podríamos decir que estuvimos en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Si no hubiéramos estado ya degenerados, no hubiéramos sido parte de la evolución planetaria.
Si no hubiéramos dejado de ser hermafroditas maravillosos, no hubiéramos pasado por todo esto, ¿sí? Pero el problema es que vino esa desobediencia cuando Eva fue tentada por la serpiente. Entonces, la tentación vino primero, el órgano cundartiguador vino después. Y obviamente todo pasó en miles y miles de años. Elsa Reyes dice que nunca habías escuchado esto. Bueno, siga escuchando y viendo los videos aquí en esta página. Hay muchísima información muy interesante para usted y para que comparta también. Ok. Bueno, voy adelante con los comentarios. Bueno, son muchos. Gracias a todos por participar. Dices Martín Imán Jr., la gnosis rompe muchos muros construidos a través del tiempo. Sin miedo no hay valentía. Algo extraño. Me cuesta entender lo que quiere decir, pero el miedo no es justificable, ¿no? Uno puede vivir sin miedo. Uno puede desarraigar el miedo de su vida y entonces triunfa en todos los aspectos, ya sea psicológico, económico, moral, etcétera. Tú puedes triunfar si no tienes como filtro el miedo. El miedo te inhibe de hacer cosas maravillosas, te detiene, te corrompe la vida, las emociones, las sensaciones. No es necesario el miedo. Saludos hasta Colombia. Brian, traes aquí un tema diferente a colación. ¿Quieres preguntar sobre los Hannas Musens? Es otro tema, porque ahí estamos hablando de un proceso que se da en los seres iniciados que toman el camino de la regeneración y pasan por una etapa que se llama el estado Hannas-Musiano, y hay diferentes tipos o niveles de Hannas Musens. En otra ocasión vamos a estudiar ese tema para estudiarlo bien. ¿Ok? Pero sí es muy interesante. Gracias por participar. Ya el último comentario, pregunta, dices Carlos Pinto. Con la segunda venida de Jesús finalizan ciclos cortos. Inicio de un nuevo ciclo largo, todos seremos uno. Ahora, la segunda venida de Jesús va a venir adentro, no va a venir de afuera. Todos esperan que Jesús venga como una persona de afuera, de arriba, de las estrellas, pero en realidad la venida de Jesús debe ser interna. Es decir, dentro de nosotros debe nacer ese Jesús íntimo, ese Yeshua íntimo. Dentro de nosotros está. Inútil sería que Jesús naciera una y otra vez en Belén, ¿no? En el pesebre, rodeado de animalitos y todo eso, si no nace en nosotros. Lo importante es asimilar el mensaje y entender que Jesús, Cristo, debe nacer en nosotros también. Si no, ¿para qué sirve todo esto? Si no, ¿para qué estamos hablando aquí, compartiendo estas cosas? Si el objetivo no fuese algo trascendental, algo de tipo superior, no valdría la pena. Pues compartir ideas nada más por compartir, pues no valdría el perder el tiempo, ¿no? Pero lo estamos haciendo para motivarnos y mantenernos gravitando en la línea que conduce a la cristificación. La cristificación es la venida de Jesús, el descenso de Jesús, Yeshua, nuestro Cristo particular en nosotros mismos, en nuestro corazón. Y se puede dar, pero tenemos que trabajar muchísimo. Hacer a un lado todos los exclusivismos, todo el miedo, toda la programación, todo el condicionamiento, todo el temor del qué dirán, todas las envidias, la fornicación sobre todo. Es como se trabaja por la cristificación. No nada más creyendo y siendo parte de una sociedad muy bonita y ya. No, esto es algo más serio. La cristificación es el evento más serio que le puede pasar a un ser humano. Así lo comunicó nuestro gran maestro Yeshua Ben Pandira. Así nos lo entregó. Con sangre en sus manos, en su sien, en su cuerpo, con sacrificio, cargando la cruz. ¿Creen ustedes que eso no es serio? Es muy serio. La gnosis en sí es una enseñanza muy seria. Y muchos lo intentan, lo tratan, y son muy pocos los que realmente siguen adelante con este camino. La invitación es para todos,
Pero the survival of the fittest, la selección siempre del más fuerte, triunfa sobre lo demás. Así que sería todo por esta noche. Gracias por sus comentarios y preguntas. Preguntas George García, ¿cuál dimensión estamos viviendo? Pues estamos viviendo en el mundo de 3 dimensiones. Sigan compartiendo, sigan viendo los otros videos aquí que tenemos en la página. Visiten nuestra página matriz, la nueva era de acuario.org, y nos vemos próximamente. Paz inverencial. Hasta luego.